Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Em, el objetivo de esta sesión es básicamente iniciar con lo que es un proyecto Angular. He utilizado para esto el Angular CLI para crear el proyecto. Lo he llamado Angular Classes. Y dentro de Angular Classes, bueno, tenemos una serie de carpetitas que nosotros la vamos a ir viendo poco a poco. Por el momento, quisiera que le demos un vistazo a lo que es Package.json y dentro de Package.json podemos observar que existe un apartado de scripts que nos va a ser de utilidad al momento de ejecutar algún tipo de script para que afecte al proyecto. Puede ser el ngserv para que levante en un puerto determinado. Por defecto, Angular utiliza el puerto 4200. Tenemos el ngbuild si es que en algún momento queremos crear los budgets. El código de TypeScript a JavaScript convertido y minificado, buscado y que se suba para producción. Entonces puede ser eso. Podemos utilizar el ng-text test para realizar algunas pruebas unitarias en cada uno de nuestros componentes, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ustedes están utilizando una herramienta como WebStorm, como es la que estoy usando. Podríamos hacerle clic aquí y ejecutar el Angular CLI y bueno, se va a ejecutar el script ngserv. Esperemos que realice este proceso de construcción y yo lo habría construido. Inicialmente se crean una serie de chunk files o archivos así, donde tenemos vendor, polyfills, styles, main, runtime. Y bueno, vamos a ir a localhost 4200 y pues es lo primero que nos muestra esta pantallita. Esta pantalla que vemos acá es el componente principal de app component. Ya podemos ir chequeando por acá. Es este HTML, de hecho. Lo voy a borrar y vamos a escribir con un H1 hola al proyecto. Y bueno, ahí está, como se puede observar. Una vez que tú realices cualquier tipo de cambio en HTML, en el SAS o CSS o en el TypeScript, que es la lógica del negocio, bueno, esos cambios se escucha Angular CLI con ngserv y bueno, ya empiezas a ver los cambios en la pantalla. Por defecto, cada componente tiene un archivo de templates. En este caso estamos usando HTML. Tenemos un archivo de estilos, que en este caso utilizando SCSS. Tenemos también por defecto un spect.ts, que es un archivo para hacer testing o pruebas unitarias. Y tenemos, bueno, el archivo del componente como tal. Todos estos cuatro archivos son lo necesario para crear un componente. Obviamente que podrían ser inclusive menos si le podemos quitar una prueba unitaria o si simplemente es HTML y no tiene CSS. Entonces ya se puede ir modificando, pero por defecto podríamos decir que estos cuatro archivos son los em, por defecto por cada componente. Inicialmente también dentro de nuestro proyecto tenemos un archivo de módulo. En el tiempo que llegues a desarrollar esta aplicación, se pueden crear diferentes tipos de módulos, ¿no? Entonces, por defecto, ya tenemos un módulo principal, que es el app module. Y bueno, en mi caso yo le he creado el app routing.module utilizando una extensión. A ver, les muestro este apartado de cómo he llegado a generar ese archivo de routing, porque a muchos de ustedes no les va a aparecer este archivo. Pero que es el siguiente, ng-new, con ng-new ustedes ya crean el proyecto, ustedes le pueden llegar a dar el nombre del proyecto y de manera opcional ustedes pueden pasarle parámetros como routing, que es lo que yo habría hecho para la creación del proyecto Angular Classes. El guión routing nos sirve en sobremanera porque nos crea un archivo independiente para el manejo de rutas y no estarlo poniendo ahí las rutas dentro del app module, que llegaría a ser un poquito, bueno, en mi perspectiva, no muy limpio, pero eso ya depende de cada uno. Entonces, vemos cómo va conectándose todo. Podemos ver aquí que tenemos este HTML tiene una relación directa junto con este app componente S. Entonces, por cada template tenemos una lógica del negocio en TypeScript. Dentro de un componente TypeScript, llegamos a tener un decorador aquí, @component,
que recibe tres parámetros de manera por default. Tenemos el selector, que en este caso es app-root. Ustedes pueden darle el nombre que quieran. Yo le voy a poner root. Para el manejo de templates, nosotros tenemos aquí a dónde estamos apuntando, a qué archivo, en este caso app component HTML. Ya. Y nosotros tenemos también aquí lo que son los estilos. Aquí en este caso dice app componente SCSS. Ustedes ya pueden ir haciendo modificaciones. Por ejemplo, yo quisiera que mis estilos simplemente tengan el nombre del componente, más no el sufijo componente. Entonces puedo hacer un refactor del name y puedo decir que mi estilo simplemente sea un app.scss. En caso de mis componentes, bueno, puedo decir que voy a hacer un refactor. Esto por una situación más de semántica, ¿no? Y lo voy a llamar app.template. Entonces, de hoy en adelante, para cada uno de mis archivos los voy a tener como un sufijo template, que me gusta programar así. Y bueno, los estilos con el nombre del componente como tal. Eh, Más abajo, después del decorador de @component, podemos ver que tenemos aquí una clase que es exportable. Y bueno, aquí ya podemos ir poniendo lógica del negocio, podemos crear atributos, podemos crear métodos, podemos crear funciones constructoras y bueno, podemos hacer un montón de cosas. Preliminarmente, un buen ejemplo aquí es que se está creando una propiedad o atributo, una propiedad llamada title, que dice que es Angular-classes, que es una cadena. Las cadenas en TypeScript pueden ser usadas de manera indistinta con comillas simples o dobles. Y bueno, yo yendo al HTML, podría decir, hola, utilizar las dobles llaves y llamar a la propiedad title. Entonces lo que está haciendo aquí es está haciendo un enlace, un binding. Está diciendo, voy a hacer un binding del HTML donde digo title, que va a hacer referencia a la propiedad title del componente app component. Entonces, ese es un enlace. Así que cualquier modificación que se llegue a realizar en esta propiedad se va a ir viéndose dentro del HTML, siempre y cuando esté dentro de estas dos llavecitas. ¿No? Esto es lo que se conoce como data binding dentro de Angular. Si vamos viendo la paginita, podemos ver el slot aquí. Y pues dice que el selector root no machea con ningún tipo de elemento, es decir, que no lo reconoce por default. Vamos a ir viendo un poquito el archivo HTML, el proyecto Angular, y vemos dentro del archivo index que está fuera del app, aquí, que está llamando al componente approot. Entonces entendamos que el index.html es el archivo principal de todo, donde se va renderizando todas las clases o todos los componentes. Entonces aquí yo lo voy a poner simplemente root porque yo no tengo ningún componente llamado app-root, sino tengo los llamados root. Aquí ustedes ya pueden ir personalizando el título de la pestaña del navegador, jugándose un cacho aquí con lo que es el idioma, si quieren español, si quieren inglés. Y bueno, después de hacer esta modificación, verifico el funcionamiento y efectivamente, hola Angular Classes. Entonces todo está funcionando a pedir de boca acá. Entonces eso es como se lo conoce el data binding. El manejo de estilos es algo interesante porque lo podemos ver a nivel del componente o a nivel de styles.css, que es un archivo a nivel de todo el proyecto. Cualquier modificación que hagas aquí en los estilos a nivel del proyecto se van a ir viéndose reflejadas en cada uno de los componentes. Ahora, si solo quieres afectar al componente, puedes utilizar directamente app o al el nombre del estilo del componente. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera decir dentro de app.sss que los H1s tengan un color aqua, eso se va a ir reflejándose en el componente. Si por otro lado aquí agrego en los estilos que los H1 tengan un color aquamarine, que es un color verdecito nomás. Entonces lo que primero pasa es que trata de renderizar los estilos, toma como primera importancia esto.
Luego va al componente, el componente verifica sus estilos. Si existe otro estilo que solapa a lo de styles, da como prioridad a lo que está escrito en el componente. Entonces, si aquí pongo black, bueno, va a estar black. Si pongo aqua, se pone en aqua, pero si no, si llegase a existir ningún tipo de estilo dentro de ese componente que haga match con lo que se quiere estilizar, que en este caso es el H1, como es en este caso, va a llegar a gasar styles.css con Aquamarine, como se puede observar. Bueno, nosotros vamos a ir viendo un poco más adelante el proyecto de Angular y espero que les guste bastante. Si tienen consultas, por favor aquí abajo en los comentarios y vamos a ir viendo cositas que nos pueden interesar de Angular y que son bastante usadas. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego.